Muy buenos días. Hoy vamos a compartir el contexto de lo que ha sido el ensayo para este módulo 3. Estamos hablando dentro del proceso de los contenidos de la filosofía en la Edad Media y en su transición hacia el periodo renacentista. Desde el punto de vista de la cronología, en el enfoque histórico es muy importante darnos cuenta de ese tiempo recorrido entre la Edad Media y el Renacimiento. Estamos hablando de aproximadamente 1000 años que duró la Edad Media, con su realidad filosófica y teológica en el contexto de lo que fue la conformación de las escuelas y de la escolástica, ¿no? A inicios de la Edad Media estamos hablando de tres grandes etapas en la Edad Media y se tuvo la influencia en principio del cristianismo. Por lo tanto, el pensamiento del hombre en la Edad Media fue principalmente teocéntrico, es decir, que la concepción de Dios enfocada en el cristianismo fue lo que prevaleció. De allí la educación centrada en el contexto de las abadías, de la formación religiosa, bajo los principios, los parámetros de la escolástica, lo que se ha llamado la escolástica, y del enfoque metodológico educativo de la Edad Media basado en un principio en el trivium y en el quadrivium, que fue de alguna manera las orientaciones académicas y disciplinarias en la formación de los clérigos y de los jóvenes de la alta sociedad de la época medieval. Podemos decir que no estamos hablando en la Edad Media de una filosofía, sino de la teología. Y como ya lo hemos conversado en anteriores reflexiones, es con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, básicamente, que comienza un poco esa reflexión filosófica para establecer una brecha entre lo que es la teología cristiana y establecer una mirada hacia el pasado con los filósofos griegos. Entonces es con San Agustín, San Ambrosio, Santo Tomás de Aquino, que comienzan a darse esas reflexiones filosóficas y esa mirada a los clásicos griegos. Porque básicamente en el contexto de la Edad Media, como conocemos hoy día, estaba centrado estrictamente en el proceso religioso, en el análisis teológico. No hablamos de una filosofía medieval, sino que hablamos de la teología en el contexto de la Edad Media. Entonces, ¿cómo se produce esa transición? Realmente fue de alguna manera un poco no brusca, sino difícil para el hombre, ¿verdad? Situándonos en la óptica de la realidad del hombre en cada momento histórico. Venimos de un contexto social, un contexto personal, un contexto, hablando en términos de filosofía, ontológico, epistemológico, axiológico, centrado en la Edad Media, en la religión, a pasar a dar los primeros pasos en el Renacimiento hacia una filosofía, un proceso de pensamiento antropocéntrico. Entonces, ¿de qué estamos diciendo acá? Bueno, que en esa transición donde el hombre primero centraba todo el objeto del saber, del conocimiento, del análisis, de la reflexión social y personal en Dios, pasamos a el Renacimiento, a una concepción antropocéntrica en donde ya no es todo lo que pensamos basados en Dios, en las normativas de la iglesia y de la religión, sino que se da cierta independencia, ese proceso de pensamiento en el que el hombre ahora es el centro y el objeto de todo razonamiento, del pensamiento y de la adquisición del conocimiento. En ese contexto, entonces, reflexionamos en este módulo 3 para denotar un valor axiológico, ¿verdad?, de esos principios de la Edad Media y contrastarlos con el Renacimiento.
donde como corriente filosófica en el Renacimiento prela el humanismo, ¿verdad? Porque ya tenemos una concepción antropocéntrica, y comienza entonces la razón a ser objeto de análisis, y todo proceso centrado básicamente en el hombre. Pensadores como Maquiavelo, en este análisis ético que hemos hecho en el ensayo, notamos cómo él hace una distinción entre lo que es la teología y la axiología, provenientes de la filosofía. Él plantea, bueno, uno de sus postulados es centrar, ¿verdad?, el enfoque y el valor, los principios éticos en perspectivas muy humanas. De allí pues su tendencia a escribir hacia la política. De hecho es considerado Maquiavelo uno de los principales referentes en las ciencias políticas, sobre todo en el contexto histórico en el que él vivió, porque vivió en Florencia, en pleno corazón del Renacimiento, entre los años 410 a 500, a mediados de los 500, donde se estaba configurando toda una realidad histórica, cultural, centrada en valores cosmopolitas. Entonces él pudo tener acceso a una educación de alta calidad, además de su realidad económica, que le permitió hacer un proceso reflexivo muy apegado y muy centrado